Capítulo 4. El príncipe a bordo. Esa noche, el hombre asociado con la organización de contrabando, Galus, se fue después de decirnos que estaría en contacto. Un día después, envió a uno de sus hombres con más detalles sobre el trabajo. Las mercancías de contrabando se alojarían temporalmente en un edificio en el que nos infiltraríamos. Liberaríamos a los que habían sido secuestrados y los escoltaríamos de vuelta a sus hogares. En cuanto a cómo lo haríamos, Galus nos lo dejó a nosotros. La información era vaga y el plan sonaba descuidado y algo que no deberían hacer. Este era el trabajo indicado para mercenarios. Lo cual no eran, pero todo lo que necesitábamos hacer era cumplir este trabajo. También se nos comentó que en esa misma noche Ruiger sería pasado de contrabando. Era muy rápido, pero entre más rápido, mejor. Se nos citó a medianoche para esto. Decidí que yo llevaría a Ruiger, mientras Eris hacía guardia en la posada. Cuando llegamos al punto de entrega, me di cuenta de que era un muelle situado en el borde del puerto. Era un muelle destartalado y espeluznante, la luna no se veía por ninguna parte, además de su silencio únicamente roto por la ola del océano. Una sospechosa figura estaba junto a un pequeño barco, una capucha bajada sobre su cabeza para ocultar sus ojos. Definitivamente el tipo de persona que esperarías que pasara algo de contrabando. Tal y como habíamos acordado en nuestra reunión informativa de antemano, le entregué a Ruiger. Como nos pidieron, las manos de Ruiger estaban encadenadas detrás de él, no hubo espacio para las comodidades. Si caías en las manos de un contrabandista, te tratarían como a cualquier esclavo que tuvieran a bordo. Evidentemente Ruiger tuvo que dejar atrás su lanza también. Algo con lo que estuvo en contra, pero comiéndose sus ganas de mandar este plan al demonio, aceptó a regañadientes, comentándome que confiaba en mí para cuidar de su lanza. Después de eso vino el cobro. El transporte de esclavos costaba 5 monedas de mineral verde en general, pero en esta ocasión fue gratis. Algo por lo que todos aceptaron el plan. Aunque pensó que la organización no sería tan buena. Posiblemente Galus pagó. Pero, el hecho de que Galus hubiera pagado no cambiaba la forma en que nos estaban tratando. No nos trataban como mercenarios que Galus había contratado, sino como meras ratas. Esto porque cubrieron la cara de Ruiger con un saco de manera brusca. Muy bien, lo dejo en tus manos, no lo trates bruscamente, por tu bien. Le dije. El contrabandista no dijo una palabra. Simplemente asintió, guió a Ruiger al pequeño bote. En el pequeño bote, había muchos otros a bordo con sacos sobre sus cabezas. A juzgar por sus alturas, ninguno de ellos era un niño. Una vez que Ruiger estaba a bordo, el contrabandista se posicionó en la popa, y susurró un hechizo de viento de nivel intermedio, seguido por otro de nivel intermedio, pero esta vez de agua. El pequeño barco despegó sin hacer ruido, deslizándose por el agua a través de la oscuridad de la noche. Interesante manera de combinar los hechizos para impulsarse en un bote. Algo que él también podría hacer, mientras pensaba en esto. El pequeño barco se dirigió hacia un barco mercante anclado en mar abierto, donde los esclavos fueron trasladados para ser embarcados a Midis. El pequeño bote se alejó cada vez más, pero aún con eso desde su lugar, Ruiger siguió mirándome todo el tiempo. Sabía exactamente dónde estaba, a pesar del saco en su cabeza. Snape decidió quedarse hasta que Ruiger estuviera a bordo. Y cuando lo hizo, se marchó a la posada. Mañana tendría que hacer un sinfín de cosas. Al día siguiente, a primera hora del día, salimos de la posada con todas nuestras pertenencias, mi maleta incluida. Después, fui a vender el lagarto que usamos de transporte por un año. Lo había comprado en Ricarisu por un alto precio, y nos había traído hasta aquí desde la ciudad de Ricarisu, y era lo suficientemente fiable como para desear haber podido llevarlo a la región de Fitoa con nosotros, pero recordando algo de las estúpidas clases de cuidado de las criaturas mágicas. No se podía llevar a un animal nativo de una zona a otro, o se podía afectar el ecosistema y al mismo animal. Si la lagartija se enfermaba en pleno viaje y su magia curativa no surtía efecto, tendrían que gastar para poder tratarla. Suponiendo que alguien pudiese curar un lagarto del continente demoníaco en Millis, aparte de la tarifa para traer un animal en el barco, y la lagartija era algo gigante que necesitaría más cuidados. Su mantenimiento durante este año fue de 20 monedas de mineral verde, había valido la pena, pero para la mala suerte del animal, le tocaría quedarse en este gran trozo seco de tierra, y fue por eso que lo vendió. Severus pensaba esto, mientras veía a Eris envolviendo sus brazos alrededor del cuello del lagarto y le dio unas palmaditas. No intercambiaron palabras, pero fue, para Eris, una triste despedida. La lagartija se había encariñado con Eris.
A menudo, durante nuestros viajes, le lamía la cabeza y le dejaba el pelo empapado de babas. Eris y Ruiger pensaron que deberíamos haberle puesto un nombre en lugar de solo llamarlo lagarto. Pero Snape pensó que era ridículo. Así que lo pospuso hasta hoy. Petunia, ese era el nombre perfecto. Este es realmente obediente. Debes haberla entrenado bien en tus viajes, ¿eh? El comerciante que manejaba lagartos quedó impresionado al ver la obediencia y docilidad de Petunia. En realidad fue uno de mis aliados quien realmente se ocupó de ella. ¿Oh, en serio? Bien, dale un elogio de mi parte. Ruiger fue quien la entrenó. No es que Severus haya hecho algo especial, de hecho, Snape había tenido una relación difícil con el animal. Ahora que recordaba bien, todos esos puntos que enumero eran mentira. Era que esta mísera cosa lo había mordido varias veces, en momentos y quiso cocinarla y servirla como la cena. Y por eso, no lo llevaría con él. De todas maneras, eso añadirá algo extra a cuando sepan que el de Adent lo entrenó, ¿sabes? La mayoría de la gente trata a estos animales con demasiada dureza, y eso hace que mi trabajo de reentrenamiento sea mucho más difícil. El comerciante era de la tribu Rugoniano, una raza de hombres con cabeza de lagarto. En el continente demoníaco, los hombres lagarto entrenaron a los lagartos. De hecho, su estúpida cara le recordó a ese cobarde de Jalil, lo que no hizo nada por su temperamento. Al final, vendía el lagarto por 5 monedas de mineral verde. Mientras el rugoniano contaba el dinero, le di un último vistazo al animal. Suerte, pensó. Más importante ahora, tenía que ir con Welby para recoger lo que el hombre le prometió desde que pagó su matrícula de su escuela de la lengua bestia. Y, hablando de esta lengua, no puedo creer tu descaro, Lise. ¿Cómo te atreviste a hacer algo así en lugar de buscar lo que estamos buscando? Snape escuchó a alguien hablar en el idioma dios bestia. Claro, mucha gente lo hablaba aquí, pero en cuanto mejor su entendimiento, escuchar conversaciones en este idioma le interesaban. Vamos, no pueden culparme, tú sabes bien mi debilidad. Girando un poco mi cabeza. Severus vio a un dúo particular. Un hombre bajo y rechoncho. Un enano. No los vio mucho por aquí, pero vio uno que otro en el gremio. La otra persona era una mujer de orejas largas y hermoso cabello largo del color del pan horneado. Una pareja de aventureros seguramente. Sí, pero sabes que ella aún es bastante verde para esas cosas, y más como tú las llevas. El hombre enano le recriminó a la mujer. Sí, eso es una cosa, y otra cosa que me eche la culpa de la posada que destruyó. Dijo la mujer, mientras barría su cabello hacia atrás. Como sea, ella dijo que tenemos que movernos a la siguiente población cercana. Así que me dijo que teníamos que comprar un lagarto constrictor para viajar. Dijo el enano. Eso no será problema, mira. Le señaló la mujer elfa. Snape vio cómo se acercaron al rugoniano. Probablemente nuestro lagarto encontró otro grupo en tiempo récord. Pensé, mientras miraba al dúo. Le hablaron, o intentaron hablar en el idioma demonio, pero los dos eran mediocres. Se trababan en formular sus oraciones, y no parecían entender el idioma lo suficiente para comerciar y darse a entender. Parece que nunca han estado en este continente. Tontos, pensó. ¿Cómo se les ocurría viajar a una tierra lejana sin saber el idioma correctamente? Para Severus. Esto elevó su ego. No solo porque comprendía el lenguaje demonio casi a la perfección, sino ahora también el lenguaje bestia. En ese instante el enano desistió de la conversación, apartándose de ella. Al parecer se dio por vencido. Y miró a otro lugar. Por otra parte la mujer no desistió, en su lugar se pegó al hombre lagarto de una manera muy provocativa. ¿Pero qué? Pensó. ¿En qué está pensando esa mujer haciendo esto a plena luz del día? Que no tenía dignidad. Mientras despotricaba de la actitud de la mujer en mi mente, no me percaté cuando el enano miró en mi dirección. Me miró fijamente, no intensamente. Yo lo miré con el ceño fruncido. Había hecho su mayor esfuerzo para que no se diesen cuenta de que les observaba, pero aquí tenía al enano mirándome. No era que le diese miedo. En su vida se enfrentó al mago más terrible del siglo, un aventurero no le intimidaría tanto como lo habría hecho el Señor Oscuro, pero algo en su mirada le resultaba incómodo. No fue hasta que el tipo se lamió los labios que sus entrañas se revolvieron. Afortunadamente, Eris me sacó de esta situación. Rudeus. ¿Quieres darte prisa? Perderemos el barco. Dijo, y procedió a tomarme de la mano, arrastrándome al puerto. Probablemente nunca terminaría de darle las gracias a la niña por sacarle de esa situación con ese enano.
Antes de ir al puerto, pasaron con Welby para que éste le entregara su diccionario y un título de que había aprendido el idioma bestia a un nivel avanzado. Se despidió del hombre con un apretón de manos. Y se marchó. Esta vez sin ver a ninguna emperatriz. Con eso tomaron dirección al puerto. En un momento pensó en ir al gremio de aventureros. No lo había pisado en bastante tiempo, pero descartó la idea cuando vio que en 5 minutos, zarpaba el galeón directo a Midis. Definitivamente tenían que tomarlo, si no querían quedarse una semana más aquí. Con esto fuimos al punto de control. Compramos nuestro pasaje. El jefe de aduana se extrañó al no ver a Ruiger, pero no le dio tiempo de hacer más preguntas. Prácticamente Eris y él tuvieron que saltar del muelle al barco porque ya habían quitado la plancha y soltado las velas para que el barco tomara dirección. Es un barco. Es muy grande. ¡Uah! Se está moviendo. Desde el momento en que subió a bordo, Eris empezó a gritar de emoción. Snape pensó en lo increíble que era que ya se le hubiese olvidado tan rápido que apenas 5 minutos atrás él había vendido la lagartija. Su capacidad para recuperarse emocionalmente era una de sus fortalezas. Resultaba inconcebible que esta risueña mocosa fuera la perra loca que tenía muy mala reputación en la ciudad, solo por debajo de Severus. Pensaba esto mientras veía el gran barco en el que abordaron. El barco tenía velas y estaba hecho de madera. Era un modelo totalmente nuevo que se había terminado hace apenas un año. Le llamaron Galeón. Este fue viaje inaugural, y un paso adelante en el traslado de mercancía hasta Puerto del Santo. Llevándole un mes de viaje solamente. Es increíble, ¿no? Que algo tan grande puede cruzar el océano. Eris estaba increíblemente impresionada. Snape no honró la pregunta de Eris con una respuesta, ya que él tampoco tenía mucha idea de cómo esta cosa podría llevarlos al continente Midis. Siempre espero que cualquier viaje fuera a través de un traslador. Y así comenzamos el viaje en barco. Mientras estábamos a bordo, empecé a pensar que este viaje sería muy tranquilo, solo tenía que preocuparse cuando tocaran tierra, y tuviera que ir por Ruiger, junto con realizar el encargo de Galus. Pero la realidad de Severus Snape nunca sería imparcial, porque en todo este viaje él se la pasaría como un sanador para Eris. Solo media hora después del viaje, ella estaba sentada pálida en el camarote con un cubo delante de ella. Su emoción por su primer viaje en barco se convirtió rápidamente en náuseas. Me preguntaba por qué estaba bien si montaba sobre una lagartija, pero de alguna manera no podía soportar un barco. Como alguien que nunca había experimentado mareo por movimiento, no podía comprenderlo. Y no importaba lo suave que fuera el balanceo del barco, no parecía aliviar el sufrimiento de una persona que se mareaba. Al cuarto día, apareció un pulpo, o calamar. Al menos, eso es lo que asumí que podría ser. Era de un sorprendente color azul marino y extremadamente grande, pero no se quedó ahí. El calamar tomó a un marinero con uno de sus tentáculos, y lo elevó en el aire. Severus se dispuso a intervenir, pero rápidamente, el calamar fue interceptado por un grupo de aventureros que se dispuso a enfrentarlo, y sorprendentemente, lograron expulsar bruscamente al calamar. Snape se sintió raro, ya que ese calamar le recordaba tanto al calamar gigante del lago de Hogwarts, solo que el de Hogwarts nunca fue agresivo con la gente. Severus no aguantó su curiosidad y le pregunté a un comerciante cercano, quien me informó que estas personas se especializaban en escoltar barcos. El nombre de su grupo era Aqua Road. Aparentemente tenían un contrato exclusivo con el gremio de marineros, y su trabajo principal era actuar como escoltas marítimas. Como resultado, se especializaron en la eliminación de cualquiera de las criaturas marinas que pudieran aparecer en nuestra ruta. Dicho esto, había algo de aprendizaje en esa pelea. Severus decidió mirar por si algo malo pasara y tuviera que intervenir, pero no fue necesario, gracias a los escoltas del barco. Snape vio cuidadosamente la forma en la que peleaban como grupo. Y para ser honesto, Severus resopló de risa cuando vio por primera vez sus fortalezas individuales. El espadachín que luchaba en su vanguardia era fuerte, tal vez y estaba un poco más avanzado que Eris. El que principalmente desvió los ataques del enemigo y llamó su atención también era un guerrero fuerte, pero nada como Gideon. Su retaguardia era la que detuvo al pulpo, una maga que rondaba el nivel intermedio, y por supuesto, más débil que él en todo sentido. Los otros integrantes eran muy secundarios para su gusto, y en cuanto a sus fortalezas probablemente estarían a nivel de aventureros rango C. Estaba decepcionado. ¿Era realmente, así como se veía un grupo de rango S?
Pensó erróneamente que la mayoría de la gente de este mundo era bastante fuerte, pero esta gente no era tan impresionante como me había imaginado. Sin embargo, rápidamente llegué a una conclusión diferente. Eran un grupo de rango S. No debería haberme fijado en sus puntos fuertes individuales, sino en cómo trabajaban en equipo. Aunque no eran tan fuertes, se las arreglaron para derrotar a ese pulpo enorme, y a pesar de no ser tan fuertes, obtuvieron rango S. Eso era lo importante. Cada persona cumplió su papel dentro del grupo, y así es como ejercían ese poder como grupo. Eso era lo que significaba el trabajo en equipo. Eso era lo que faltaba en el Deadend. Cada miembro del Deadend era poderoso. ¿Pero qué hay de nuestro trabajo en equipo? El trabajo en equipo de Ruiger fue excepcional, posiblemente porque él mismo había operado en un escuadrón en una guerra. Era hábil en las batallas de grupo. Incluso si Eris o yo cometimos un error, podría cubrirnos. También era muy bueno manteniendo los ojos de la bestia pegados a él todo el tiempo. Ruiger también era demasiado fuerte. En realidad, podía matar a nuestros oponentes por su cuenta, pero nosotros le obligábamos a trabajar con nosotros en un equipo durante la batalla. No lo llamaría exactamente malo, pero no había duda de que distorsionaba las cosas. Pensé que sabía lo que significaba luchar como equipo, pero eso era solo en teoría. Conocer la teoría no significa que puedas ponerla en práctica. Snape tenía el hábito de concentrarse en los enemigos que venían hacia él, y cuando nos superaban en número, confiaba demasiado en Ruiger para socorrerle. En cuanto a Eris, era horrible. Escuchaba muy bien las directivas, pero cuando se trataba de una batalla real, no podía hacer que su ritmo coincidiera con el nuestro. Estaba demasiado obsesionada con el enemigo que tenía delante, y se lanzaba demasiado a la batalla. Cuanto más tiempo duraba la pelea, menos escuchaba. Aunque la llamáramos, nunca nos cubriría a ninguno de los dos, ni una sola vez. Por supuesto, ni Ruiger ni yo lo necesitábamos en primer lugar. Y si esto seguía así, y en algún momento, que él dudaba mucho perdiéramos a Ruiger. Snape dudaba poderse encargar de la seguridad de Eris con eficiencia. Rudeus, Wed. Mientras Severus reflexionaba de cómo desearía que su grupo trabajara mejor como un equipo, la pálida y enfermiza cara de Eris apareció encubierta. Había hablado conteniendo las palabras, para evitar soltar el ya inexistente contenido de su estómago, pero eso no detendría el mareo. Cuando ya no pudo más, se fue a la deriva, tambaleándose hasta el borde del barco, y vomitó por un costado. En ese momento parecía que no quedaba nada en su estómago, excepto la bilis. ¿Qué haces tú aquí arriba, cuando estoy sufriendo así? Prefiero ver el océano que a ti viéndote vomitar, cualquiera preferiría eso. Murmuré en silencio, tratando de solo inhalar el aire salino, que el penetrante olor a vómito que venía de Eris. Eres tan malo, guau. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, mientras sacaba su cabeza de la borda para vomitar más bilis. Su mareo era severo. Bitácora del príncipe. Día 5. Eris estaba en nuestro camarote compartido y en el suelo como siempre, y yo la atendía constantemente. Urg, me duele la cabeza, cúrame, ya. Está bien, solo, cállate. Se enteró por uno de los marineros, que un poco de magia curativa podría aliviar su sufrimiento. El mareo fue causado por un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo. Echar un hechizo de curación en su cabeza le traería un alivio temporal. Al menos, así es como debería haber funcionado, pero aunque lo aplicara constantemente el hechizo de sanación, la magia curativa no borraba todas las náuseas. Ey, voy a morir. Ja. Me reiré de ti si te mueres por el mareo. No, No había nadie más en los camarotes cercanos. El barco en sí era gigantesco, pero no había mucha gente que viajara del continente demoníaco al continente Midis. No estaba seguro si esto se debía a que las tarifas de pasaje eran mucho más caras para los demonios que para los humanos, o porque a los demonios les resultaba más fácil vivir en el continente de los demonios. Eris y yo estábamos solos. En esta habitación tranquila y poco iluminada, ella no tenía el poder de defenderse si la dejara sola. Y allí estaba yo a su lado, habiendo pasado los últimos 5 días viéndola debilitarse. Al principio no había ningún problema con eso. Excepto la curación, lo desgastante que era aplicarla constantemente. En sí no había sido un problema, para curarle simplemente necesitaba tocarle la cabeza. Como necesitaba lanzar mi hechizo con bastante regularidad, ella usaba mi regazo como almohada mientras yo mantenía mis manos alrededor de su cabeza, sanándola repetidamente.
Lo único malo en todo esto era estar en esta posición casi todo el día. Le dolía cada vez que sentía que sus piernas se le dormían o entumían. Claro, podría pararse de vez en cuando, pero Eris era siempre tan insistente en que él la curase, que no era una opción dejarla allí. Por favor, te lo ruego, por favor, solo hazlo, cúrame. Snape casi ríe por la ironía de sus pensamientos. Y así fue por un rato más, Eris sufriendo y pidiéndome que usara magia curativa en ella y él haciendo caso a sus peticiones. Y así fue todo el viaje. Eris volvió a la normalidad en el momento que bajamos del barco. No quiero volver a viajar otra vez en barco. Ahora la palidez enfermiza y las cuencas hundidas habían desaparecido. El galeón encalló en Puerto del Santo. Fue un viaje de casi un mes, y por fin habían llegado. Mala suerte para ti, porque tendremos que hacerlo una última vez para llegar del continente Millis al continente central. Eris parecía desanimada ante eso, y luego ansiosa mientras recordaba lo que había ocurrido en el barco. Hey. Cuando eso suceda, ¿me curarás todo el tiempo de nuevo? No, dije agitando mi mano, como si tratara de espantar una mosca. La próxima vez, dejaré que el calamar te lleve a las profundidades del océano, así que será mejor que vayas preparándote. ¿Por qué dirías algo tan cruel? No era crueldad, de hecho no planeaba hacer eso, pero la idea de pasar todo un viaje oliendo el rancio vómito de la niña, y curándola constantemente, era un no. En su cabeza, aunque pensó que al final terminaría haciéndolo, de todos modos, vámonos. Sí, claro que seguro. Eris se recuperó rápidamente, y pronto se puso de buen humor cuando empezamos a caminar hacia la ciudad del Santo. El paisaje urbano que nos precedió no era muy diferente al de Puerto del Viento. Pero esto era Puerto del Santo, una ciudad en el extremo norte del continente Millis. El continente Millis. Por fin estábamos aquí. Habíamos avanzado mucho en nuestro largo viaje, pero aún nos quedaba un largo camino por recorrer. Snape caviló, mientras miraba la ciudad portuaria. Habían dejado atrás un continente, y pasado a otro. Rudeus, ¿qué pasa? Preguntó Eris al verme con una cara de alegría. Era raro para él sonreír, por lo que a Eris se le hizo raro. Nada importante, solo que hemos dado un gran paso en nuestro viaje, muy pronto volveremos a casa. Eso es cierto, pronto volveré a ver a mi abuelo y Gillen. La niña exaltada saltó con los brazos en el aire. Pero eso tenía sentido, dentro de un tiempo más, ellos volverían a ver a todas sus familias, pero por ahora, tenían que seguir concentrándose en el viaje. Lo importante ahora mismo era cómo iban a llegar a la capital del continente Millis. Millisión. Necesitábamos conseguir algo de dinero y comprar un caballo. Y antes de eso, tuvimos que terminar nuestro trabajo actual. Ahora que habíamos llegado tan lejos, era hora de ver que esta misión de rescatar gente llegaba a su fin. Dicho esto, nuestro trabajo no comenzó hasta el anochecer. Aún nos quedaba tiempo antes de eso. Entonces, ¿qué hacer? Ya habíamos intercambiado nuestro dinero en el continente demoníaco, así que no había necesidad de visitar el gremio de aventureros. Decidí que nos buscaríamos una posada. Así podríamos recuperarnos de nuestro agotador viaje en el barco. Nuestro trabajo llegó más tarde. Ruiger tendría que sufrir en sus incómodas condiciones de vida un poco más de tiempo, pero, bueno, solo tendría que aguantar. De todas maneras, era un guerrero legendario, podría aguantar cualquier tipo de prueba. Y así fue como llegamos al continente Millis. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. El demonio en el almacén. El trazado de la ciudad del Puerto de Santo era similar al del Puerto del Viento. Había una serie de colinas onduladas en su borde, y un puerto que era más animado que la propia ciudad. El gremio de aventureros estaba igualmente más cerca del puerto que del centro de la ciudad. Dicho esto, había algunos contrastes. Había muchos más edificios de madera de los que había en Puerto del Viento. También fueron pintados en disturbios de color para proteger el material del aire marino salado. Esto lo leyó en el libro de Viajando por el Mundo. Había árboles a lo largo de la carretera, y se podía ver un bosque más allá del borde de la ciudad. Algo imposible en Puerto del Viento. El verde estaba en todas partes. Era un fuerte contraste con el continente demoníaco, que había sido todo blanco, gris y marrón. Un océano era todo lo que separaba a los dos continentes y, sin embargo, eran como mundos diferentes. Debería haberlo esperado, ya que este era el continente Millis, pero la gente que vagaba por las calles no era la extraña mezcla de diferentes tribus de demonios que había visto antes, con sus peculiaridades.
En vez de eso, había gente de la raza bestia, elfos, enanos y hobbits. Casi todos se parecían a los humanos, pero con una que otra característica que los diferenciaba de los humanos, ya sea las orejas y colas, las largas orejas y extrema hermosura, gente adulta con la estatura de un niño de 10 años y gran circunferencia, y gente que parecía un humano típico, pero con la estatura de un niño de 10 años. Así es la gente en este continente, fue un shock, sinceramente. Pero bastaba de distracciones, era hora de volver a su enfoque principal, establecerse un tiempo en esta ciudad, pero antes de realizar cualquier compra o buscar una posada, tuve que comprobar cuánto dinero teníamos en este continente, y para su sorpresa, contaba con bastante dinero, lo suficiente para darse el lujo de no trabajar, con lo que alguna vez ganó en su trabajo como tutor, y lo que juntó con su trabajo de aventurero. Tenía una fortuna neta de 500 monedas de oro de Midis. Al final seguía conservando las monedas de oro Asura, no las cambio en el continente demoníaco porque no se veía caminando por ahí con 1000 monedas de mineral verde en efectivo. Y tampoco perdería tiempo con la moneda de Midis, de todas formas no iba a gastar su dinero empedernidamente, solo gastaría lo suficiente. Primero que nada, deberíamos quedarnos en una posada cerca del gremio. Le hablé a Eris, la cual caminaba a mi lado en la acera. Sí. Estuvo de acuerdo Eris. Bien, parecía que ya teníamos nuestro rumbo a tomar, todo dependía de cómo fueran las cosas esta noche. Con nuestro trabajo de liberar gente secuestrada, suponiendo que todo saliera bien, estaríamos trabajando en trabajos del gremio y, al mismo tiempo, hablar bien de nuestro compañero Super, pero no sabía si eso sería una pérdida de tiempo, puesto que, el de Aren, no era conocido en este continente. No era como si la gente no se pusiera en guardia al oír hablar de un Super, pero no parecía muy inteligente andar de altruista limpiando el nombre de una raza demoníaca que tenía muy mala fama en el mundo, y más en Midis. Tal vez bastaría con decir al final de los trabajos que los había hecho un Super. Con eso en mente, empezamos a buscar una posada cerca del gremio. Misteriosamente, a todos los que tenían precios convenientes no les quedaban habitaciones. Esta fue la primera vez que experimenté esto. Claro, nos habían rechazado antes porque una posada estaba llena, pero nunca soñé que casi todas las posadas estarían en esa posición. ¿Es que acaso llevarían algún tipo de festividad? Cuando le pregunté, uno de los propietarios de la posada me contestó: la estación de lluvias está a punto de llegar. Casi todas las buenas posadas van a estar llenas. Claro. La estación de lluvias era un fenómeno meteorológico propio del Gran Bosque, el cual cubre gran parte del continente Midis. Era una lluvia continua que duraba 3 meses enteros. El diluvio hizo que el Gran Bosque, así como la carretera, fueran intransitables. Como resultado, hubo muchos huéspedes que reservaron largas estancias en las posadas. La mayoría de la gente suele evitar quedarse atrapada en un lugar como este durante la temporada de lluvias, pero aparentemente ciertos monstruos solo aparecen durante este tiempo, gracias a las lluvias que los arrastran hacia la ciudad. Los materiales de esos monstruos se vendían por mucho dinero, así que muchos aventureros vinieron a la ciudad y se quedaron durante esta temporada. Cuando Snape oyó eso, se vio en la necesidad de cambiar sus planes. Tal vez si se quedaban por los próximos 3 meses aquí y cazando los monstruos que aparecían en la temporada de lluvia, tal vez podrían acumular el suficiente dinero para el resto del viaje en el continente Midis. Si pasáramos los próximos 3 meses trabajando diligentemente aquí, podríamos ganar todos nuestros gastos para el resto del viaje. También podríamos difundir el nombre de Ruigerd al mismo tiempo. Decidir un plan de acción haría que el resto de nuestro viaje por el continente de Midis fuera tranquilo y menos estresante. Dicho esto, las cosas no eran tan simples, puesto que no había ninguna posada libre en la cual pudieran hospedarse. Los únicos lugares con habitaciones abiertas eran demasiado caros, claro, él podía darse el lujo de pagarlos, pero eso solo haría que se estancasen, ya que aún ganando cientos de monedas de oro matado monstruos de la temporada de lluvia, no valía la pena si tuvieran que gastar esa cantidad que ganarían por la posada de lujo. Otra opción era una posada estilo cabeza de puerco, pero ni loco Snape pisaría una posada así. Preferiría 1000 veces más acampar en el bosque, que quedarse en un lugar sucio lleno de gente de mala monta. Pero al final y se hospedaron en la posada de lujo, era mejor que en algún callejón sucio o un antro de malhechores. Parecía que la suerte no iba a estar del lado de Snape, otra vez. Supongo que no es tan malo. Dijo la sonriente hija de una familia noble, claro. Parecía muy poco impresionada, puesto que había vivido en cuna de oro por 10 años. Personalmente preferiría algo más económico.
Sí, yo también. Estuvo de acuerdo. Claro, probablemente, Eris hubiera preferido dormir sobre un fardo de heno en un establo infestado de cucarachas que olía a estiércol de caballo. Y aunque en su otra vida, Severus durmiera en una cama que parecía más estar hecha de una roca que de espuma. No era necesariamente una persona quisquillosa con la limpieza. Pero no quería tener una plaga de chinches en su cabello, o cualquier cosa que pudiera contraer en una posada sucia y de mala muerte. Honestamente hubiese preferido irse de este lugar, pero con la temporada de lluvias a nada de empezar, sería una tarea imposible cruzar el gran bosque. Así que tendrían que quedarse un tiempo en Puerto del Santo, y después reanudar su viaje a Milisión. Pero antes de todo, iba a ir por Ruiger, antes de que el hombre hiciera algo que perjudique al grupo. Y mientras tanto, Eris pidió prestado un paño para darle mantenimiento a su equipo. Entonces ella rápidamente realizó el cuidado rutinario de su equipo. Por otro lado, Severus esperó a la puesta de sol. Cuando llegó el momento, decidí hablar con Eris para la planificación del plan. Eris, ya es hora de que vaya a recoger a Ruiget. ¿Me vas a dejar aquí? ¿No podemos ir nosotros a recogerlo? Preguntó, ladeando su cabeza. ¿Nosotros? ¿Sabes? Eso me suena a manada. No, Eris, solo iré yo. Tú te quedas. ¿Pero por qué no, maldición? ¿Irás a enfrentarte a gente mala, no? Sería más seguro y rápido si yo te acompañara. Argumento. Eso es precisamente el motivo por lo que no quiero que me acompañes. No sabemos si podemos confiar mínimamente en ellos, quizá y toda esta misión sea una emboscada de ese tipo, Galus. Y si así fuera, sería mejor que te quedases aquí esperando. Si no llegamos Ruigerd y yo para el amanecer, es que algo malo pasó y deberás buscarnos, pero no podrías hacerlo si esta misión resulta ser una trampa. Oh, así que así es. Pero, si estuviéramos juntos, podríamos hacerle frente a cualquier. Eris, la fuerza bruta nunca lo es todo, pero en cualquier caso, ocupo que te quedes aquí y nos esperes, ya sabes qué hacer si no regresamos para el amanecer. Está bien, me quedaré. Dijo, resignada. En su tiempo, cuando le negaba algo, se ponía a patalear y a hacer un gran berrinche, pero últimamente parecía haberse acostumbrado a que le dijeran no, con el asunto resuelto. Tomé mi bastón y la lanza de Ruigerd, y dejé a Eris en la habitación de la posada y me dirigí a recoger a Ruigerd. Caminando por la ciudad de noche, se encontró reflexionando sobre su plática con Eris. Realmente todo eso lo inventó para que ella no le acompañara, no necesitaba que Eris se peleara con un contrabandista antes de que encontrasen a Ruigerd, pero por otra parte. Snape quería que Eris se mantuviera al margen del peligro, pero desde que los metió al negocio de aventureros había fallado. Pero dándole unas cuantas vueltas a la plática que tuvo para que ella no viniera, puede que haya sido la mejor opción dejarla, por el hecho de que esto perfectamente podría ser una trampa. Tenía sentido, porque la propuesta tan altruista de hacernos la vida fácil, encargándose de llevar a Ruigerd de un continente a otro, gratis. Esto le comenzaba a oler aún más a una trampa. ¿De quién? Probablemente de ese sujeto, el dios hombre. No sabía cuál era su objetivo con ese plan, era difícil de creer. No hay que malentender las cosas, Severus esperaría cualquier cosa de ese tipo, pero para quedarle un ojo demoníaco entonces. Más bien el tipo parecía querer estar jugando con él y sus acciones. Tal vez mi muerte y fuera un gran espectáculo. Pero se estaba adelantando, quizá y no era el dios hombre quien le quería muerto, sino algún enemigo del equipo de The Adend, el cual ganaron en algún momento de su viaje. Esas parecían ser sus opciones, si es que toda esta misión fuese una emboscada para matarlo, a él, y su equipo. Pero algo en él dudaba de eso. Cuando ese tipo, Galus, los interceptó para que hicieran este trabajo, no parecía estar diciendo una mentira, ya que no pudo leer su mente, no lo confirmó, pero sus palabras en cuanto a la descripción del trabajo parecía que decía la verdad, y no denotaba segundas intenciones ocultas bajo sus palabras. Solo que eso sí, este trabajo no iba a ser grato, al menos para Snape. Con esto, apresuró el paso al punto de encuentro, nunca especificaron una hora exacta, Gauss dijo que deberíamos realizar nuestro trabajo en la noche, o cualquier momento después de la puesta de sol. Y, siempre y cuando rescatáramos a los cautivos. Éramos libres de operar en nuestro tiempo libre. Sin embargo, con la temporada de lluvias casi sobre nosotros, los contrabandistas estarían ansiosos por mover su barco lo más rápido posible, así que era mejor que no perdiera el tiempo. Actualmente, Ruigerd está con contrabandistas y secuestradores, y seguramente lo estarían tratando como un esclavo.
Esos tipos harían lo mínimo para mantenerlo con vida, pero él podría soportar un trato tan duro. Después de todo, era un guerrero legendario. Aunque que seguramente no le habían dado de comer nada decente, o tal vez nada. Snape debía apurarse antes de que pasara algo. Con la lanza de Ruigerd en una mano, me dirigí al muelle, y luego al muelle en el borde. Había 4 grandes almacenes de madera. Me metí dentro de la que dice, Almacén 3. Dentro había un hombre solo, limpiando en silencio. El hombre era fornido y con un peinado exótico que alguna vez vio en un mugle. Su pelo estaba peinado en forma de aleta en el medio. El hombre no tardó en darse cuenta de mi presencia, e inmediatamente aulló. «Hey, niño, ¿pero qué diablos estás haciendo aquí?» Y de su pantalón sacó un cuchillo en un intento de intimidación. A lo cual, Snape no titubeó, y se acercó. «Baja esa cosa antes de que te hagas daño, no soy un niño que vino a curiosear. Estoy haciendo un recado del Ángel del Norte, y estoy aquí para recoger mi carga». Esa había sido la contraseña que Galus le dio para cuando viniera a recoger a Ruigerd. El hombre tardó un tiempo en entender, pero finalmente comprendió mis palabras y guardó el cuchillo de nuevo en su pantalón, asintió en silencio y dijo, «Sígueme». Luego se dirigió hacia el interior del almacén. Lo seguí en silencio. En lo profundo del almacén había una caja de madera lo suficientemente grande como para caber 5 personas. Cabeza de Aleta sacó una antorcha de su interior y la caja se movió. Un conjunto de escaleras apareció debajo de él, y Cabeza de Aleta movió su barbilla hacia ellos como si me dijera que bajara. Con cautela a su retaguardia, se empezó a adentrar, y cuando lo hizo, se dio cuenta de que estaban en una cueva húmeda. Cabeza de Aleta vino detrás de mí con su antorcha encendida y siguió adelante. Lo seguí, con cuidado de dónde pisaba, ya que los escalones eran demasiado resbaladizos. Seguimos caminando durante casi 1 hora, una maldita hora. Snape pensó que en definitiva esto era una trampa, y se dispuso a deshacerse del sujeto de cabello extraño, pero finalmente, salimos de la cueva y nos encontramos en medio del bosque. Aparentemente estábamos fuera de la ciudad ahora. Seguimos caminando hasta que nos encontramos con un gran edificio escondido entre hileras de árboles. No parecía un almacén, sino un conjunto de casa de madera y paja escondidas en la maleza y árboles. Estoy seguro de que ya lo sabes, pero es mejor que mantengas este lugar en secreto. Si no. Sí, lo sé. ¿Qué tal si hacemos esto de una vez por todas? Di un firme asentimiento con la cabeza, ante la segura amenaza de muerte del tipo. El cual solo resopló con un asentimiento. Cabeza de Aleta llamó a la puerta principal de una casita. Pamp, pamp. Pamp, pamp. También debe haber una regla sobre cómo llamar a la puerta. Después de un rato, un hombre de pelo canoso con uniforme de mayordomo apareció por dentro. Nos miró a los dos antes de decir secamente, «Entra». Cuando todos pasamos delante de nosotros había un conjunto de escaleras conducía al segundo piso. A cada lado había otro conjunto que conducía al sótano. Había puertas a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Francamente, parecía el vestíbulo de una mansión. En un rincón, algunos hombres de aspecto sombrío tenían los codos torcidos en una mesa redonda. Fue entonces cuando el mayordomo de pelo blanco me miró, con sospecha en los ojos mientras preguntaba, ¿y quién te remitió? Ditch 15. Ese era el nombre que Gallus nos dijo que dijéramos aparte del que había mencionado antes. Bien, es correcto. Aún así, no esperaba que usara a un niño para esto. Es un hombre muy cauteloso. Dijo reflexivamente mientras acariciaba su barbilla. Supongo que deben ser precavidos con todo, con el tipo de mercancías y negocios que hacéis. En efecto. Tómalo rápido entonces. Es aterrador y está más allá de nuestro poder. El mayordomo sacó un anillo de llaves de su bolsillo y se lo pasó al hombre de pelo raro. Habitación 13. Con eso, Snape tomó rumbo junto con el hombre de pelo extraño a donde se debería encontrar Ruigerd. Y mientras caminaba, podía oír el chirrido del suelo bajo sus pies, así como el sonido de alguien gimiendo en algún lugar del edificio. El olor de un animal que ocasionalmente pasaba por aquí. Fue entonces cuando me di cuenta de que había una habitación adyacente cuando empezamos a bajar, tenía barras de hierro a través de ella. Eché un vistazo dentro. En la tenue luz que se filtraba, podía ver un círculo mágico en el suelo. Dentro de sus límites había una gran bestia, no. Era un lobo gigante, que estaba encadenado y desparramado. Estaba demasiado oscuro para estar seguro, pero nunca antes había visto esa clase de criatura en el continente demoníaco. Debe haber sido algo nativo del continente Milis. Pero, ¿dónde estaban estos esclavos que habían sido llevados cautivos?
Nos dijeron que los liberáramos, pero Galus nunca mencionó su ubicación. Si era así tendrían que liberar a todo el que estuviera cautivo aquí. Mientras tanto, el hombre con pelo en forma de aleta bajó por unas escaleras situadas más adentro de la cueva. El mayordomo había dicho la habitación 213, así que asumí que estaría arriba, pero parecía que estaba en el sótano. Así que está localizado bajo tierra, ¿eh? Comente. Así es como es la cueva, pero funciona muy bien para engañar a la gente o cualquier intruso. Respondió a mi pregunta. Algo que no era muy inteligente de su parte. Vaya, eso es, Wemp. Me detuve al hablar, ya que en una celda iluminada, pude distinguir a un grupo de infantes que lloraban silenciosamente, casi se detuvo si no hubiese sido por cabeza de aleta. Bien, aquí es. Mohawk se detuvo frente a una puerta con una placa que decía 13. Cuando miré dentro, vi a Ruiger, con las manos esposadas detrás de la espalda, con ramitas de pelo esmeralda empezando a aparecer en su cabeza. No fue ninguna sorpresa que después de dejarlo así durante una semana, ahora pareciera como si tuviera musgo creciendo en la parte superior de su cabeza. Mohawk asintió con la cabeza cuando vi a Ruiger, y tomó su puesto frente a la puerta principal. Un vigilante, supongo. Cuando saqué la llave de sus grilletes, la cabeza de aleta me detuvo. No se te ocurra quitarle los grilletes aquí. No hay nada que podamos hacer para detener a un super si se sale de control aquí. Aleta se veía un poco pálido mientras decía eso. Parecía que el cabello color esmeralda, tampoco como había en la cabeza de Ruiger, era efectivo. Aunque para su mala suerte, iba a tener que liberar a Ruiger. Nada personal, solo seguía los planes de la misión que le encomendaron. Cuando me acerqué a Ruiger, noté una mirada sombría en su cara. Claramente, había visto algo que no le había gustado, y había estado reteniendo su furia por un tiempo. Rudeus, acerca tu oído. Susurró. ¿Qué pasa? Dije acercando mi oído a sus labios. Cuando lo hice y miré por el rabillo del ojo, la cabeza de aleta parecía aterrorizado, y dijo, hey. Deja de hacer eso. Él te la morderá. Morder, lo dudo, pero en todo caso, cuando acerqué mi oído, Ruiger dijo. Han secuestrado niños. 7 en total. Dijo con una voz que contenía toda su cólera. Francamente Snape esperaba que hubiese más gente para rescatar, pero 7 niños harían más fáciles las cosas que una multitud desesperada por volver a casa. Niños bestia. Tomados en contra de su voluntad. Puedo oírlos llorar incluso desde aquí. Quizás son los que se supone que debemos rescatar. No lo sé. Pero no paré de que haya nadie más aquí, más que los niños y un considerable número de contrabandistas. Niños. Esclavos, supongo. Entre ellos estaba la persona que Gallus dijo que les causaría problemas en el futuro. Tal vez el hijo de un señor importante de esa gente. Vamos a salvarlos, y acabar con esos malnacidos, ¿verdad? Preguntó con incredulidad, como si no lo fuéramos a hacer. Pero por supuesto que sí, ese es el trabajo que asumimos, después de todo. Respondí. No es como si Severus se hubiera negado o expresado una negativa. Galus nunca especificó qué métodos podíamos y no podíamos usar. A juzgar por la forma en que hablaba, probablemente asumió que dejaría que Ruiger los masacrara a todos, y llevara a esos 7 mocosos a casa, pero algo en él se sentía inconforme con la idea de matar a alguien nuevamente, no se sentía a gusto con la idea, y de ser posible preferiría dejar inconscientes a todos los malhechores e irse. Pero tendría que dejarse de tonterías y hacer lo que vino a hacer. No podía tener piedad, y menos de estos tipos. Eran parte de una organización de contrabando, que por supuesto no eran ningunos santos. Hacían cosas desagradables, como el secuestro de niños, ¿por qué tener piedad por ellos? Claro, esto podría ser una jugada arriesgada, una organización de contrabando pagaría a un cliente que los había traicionado enviando asesinos. Con esto no sabía lo que ganaba ese Gallus, puede que después de todo si fuera un plan para acabar con el grupo de Adend. Claro, con Ruiger cuidándolos, probablemente no les pasaría nada mientras Ruiger estuviera con nosotros, no teníamos miedo de los asesinos, pero no podíamos dormir en paz, ni estar tranquilos a cualquier lugar que vayamos. Tampoco había garantía de que Ruiger estuviera con nosotros todo el tiempo. Bueno, empecemos con el trabajo. Sí, déjamelo a mí entonces. Acabaré con todos y no dejaré a ni uno solo vivo. Rudeus, tú ve y rescata a los niños, puede que necesiten atención médica inmediata, antes de que sucumban a sus heridas. Esas palabras sorprendieron al antiguo profesor de pociones. Seguro que no necesitas ayuda.
No, tú ve y rescata a esos niños. Snape solo podía sudar ante la aterradora expresión en el semblante de Ruiget. Aterrador. Fue lo único que pudo asimilar al ver la vena azul que sobresalía de su frente. Últimamente pensé que se había calmado un poco, pero hoy estaba sediento de sangre. ¿Qué habían hecho estos contrabandistas para molestarlo tanto? Bueno, lo vería cuando viese a esos chicos. Muy bien entonces. Liberaré a los niños. Trata de recoger los cadáveres. Quemémoslos todos después. Entendido. Sin hablar más, le quité los grilletes. La puerta crujió mientras Ruiger se levantaba lentamente. ¡Ey, tú! La cabeza de Aleta entró en pánico, y estuvo a punto de gritar, pero Ruiger ya había enterrado la punta de su lanza en su cuello. Ruiger lo mató, sin hacer ruido. Entonces, igual de silencioso, corrió hacia las escaleras. Me moví en la dirección opuesta a la habitación donde los niños estaban siendo retenidos. ¡Gaa! Un S-Supet. Se ha quitado los grilletes. ¡Mierda! Está sosteniendo una lanza. Es un demonio. ¡Ah! Es un demonio. ¡Ah! Los gritos de abajo empezaron justo cuando llegué a la puerta. Fin del capítulo 5.